Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Divagando. Mi nombre, Dani Terry, y así estoy en todas las redes sociales como iDaniTerry. Pueden ir, seguirme, seguramente por aquí en algún lado está apareciendo esta información. Por allá vamos a estar haciendo una que otra cosa relacionada también con un poco la temática de divagando. Por supuesto, está de más decirles, por favor, que si pueden, suscríbanse, si pueden, denle like al episodio, si pueden, vayan a ver los otros episodios que están bastante interesantes. Y por supuesto, yo creería que de las cosas más importantes de estos pequeños favores que les estoy pidiendo en este momento, comentar, ¿ok? Vayan, comenten, inclúyanse en las conversaciones que hemos tenido acerca de temas que unos son profundos, otros no tanto, pero que sin duda alguna ameritan alguna profundización en algún grado, ¿ok? Y eso es lo que hemos estado haciendo en este proyecto, que va muy bien, que se siente muy cómodo y muy divertido hacerlo. Es bastante importante poder realmente a veces abrir un espacio en el que puedes analizar un montón de cosas que en tu vida cotidiana naturalmente no puedes hacer. Así que está cool, está muy bien. Y bienvenidos a este episodio en el cual vamos a hablar de un par de cosas. Este episodio, de todas las cosas improvisadas de este podcast, creo que a la par del episodio 0, ¿no? Que fue literalmente una prueba, un test, como su nombre lo indica. Creo que a la par de ese episodio pues está este, ¿no? En el cual voy a hablar de la forma más improvisada de dos temas que literalmente se me acaban de ocurrir antes de empezar a grabar. Bueno, a propósito también de cosas que uno hace en su día a día y que sin duda alguna los ponen a pensar, ¿ok? Entonces, gracias por estar aquí, pero yo creo que ya ahora sí podemos entrar en materia. Probablemente este vaya a ser un episodio un poco corto, precisamente por la naturaleza de su contenido. No es algo demasiado planificado, no hay una temática demasiado definida, entonces podemos darnos la libertad de que hoy no sea tan largo como los otros episodios. Así que vamos a entrar en materia, vamos a hablar de una cosa que seguramente habrán escuchado ustedes en las redes sociales, que tiene que ver con el cine venezolano. El cine venezolano, a pesar de yo no ser precisamente un conocedor de ello, yo recuerdo que la industria del entretenimiento en Venezuela, particularmente aquella relacionada con la creación de telenovelas, era bastante fuerte, ¿ok? Era tan fuerte que, cuando digo fuerte, me refiero a imponente, ¿ok? Me refiero a la... Vamos a acomodarnos aquí, que estoy un poco apoyándome en la mesa. Vamos a ver si puedo hacer este movimiento aquí. Ok. Ok, se ve la base del micrófono. Entonces vamos a hacer esto aquí. Y creo que ahora sí, ok. Ok, miren. Cuando yo era joven, recuerdo tener la imagen en mi mente de que la industria venezolana del entretenimiento era bastante buena, ok. Era bastante poderosa, era bastante imponente. Había mucho talento del cual personas de otros países, de otras industrias con más poder, okay, más influencia y más recursos, bueno, aprovechaban y tomaban de esta industria venezolana, que también existía, okay, también existía y era algo como que bastante caracterizador, okay, de Venezuela. Bueno, yo recuerdo que esto era una realidad latente durante bastante tiempo, ¿ok? Yo creería que más bien la generación anterior a nosotros y las anteriores en general, perdón, son personas que han podido disfrutar, ¿ok? De esa época de la televisión, porque además era en este medio en el cual se desenvolvían estas personas, ¿ok? Era la televisión, cosa que hoy ya prácticamente no existe en Venezuela, ¿ok? No existe esa industria, por lo menos no de la forma tan masificada y poderosa que antes. Pero recuerdo muy bien que mientras esa industria existía, pues se creaban muchos productos relacionados con las telenovelas a nivel internacional, ¿ok? En Estados Unidos, naturalmente, se solían ir los actores y actrices más talentosos del continente, especialmente de Venezuela, y participaban, ¿ok? En proyectos bastante influyentes en
Miami naturalmente, o en Los Ángeles, que son estas ciudades en donde el entretenimiento como que está a la orden del día, ¿ok? Por lo menos en las épocas en las que se manejaba todo esto relacionado con las telenovelas, esta era la realidad. Y era una época muy, muy, yo creería que no es que era muy bonita, pero se asocia a etapas muy, muy prósperas de la historia, ¿ok? De Venezuela. Y eso yo creería que tiene un componente aún más nostálgico cuando hablamos de esto. Creería que sí, que tiene un componente un poco más nostálgico, pero bueno, a final de cuentas, esta industria pues poco a poco fue disminuyendo a la par que fue creciendo y aumentando la crisis de Venezuela y también a su vez mutando las formas diversas de entretenerse a través de la pantalla, ¿ok? A medida de que fue llegando el internet, pues obviamente fueron desplazando esta clase de productos, por lo cual el drama exagerado como lo solían manejar las telenovelas como recurso clave para sus productos, el drama exagerado fue siendo cada vez un poco más relegado, aunque todavía tiene sus distintos formatos, variables y variantes, creería yo, en cada una de las plataformas de streaming que hoy por hoy podemos conocer. Pero sí, Venezuela llegó a ser un país exportador de talentos en el área de la actuación, y en el área de la dirección no estoy muy seguro, pero creería que sí, la escritura, el guionismo y demás. Creo que Venezuela ha sido un país muy, muy talentoso en ese aspecto, no solo en la industria de la televisión, ¿okay? No solo en la industria de la pantalla pequeña, también en la industria de la pantalla grande y por supuesto en la industria musical. Siempre hemos gozado de ese privilegio. Hay muchos artistas, básicamente, porque esa es la palabra que mejor les identifica, que fueron parte como que de esa ola de personas increíbles que aprovecharon una época también increíble de Venezuela y bueno, se hicieron, vamos a llamarlo así, un nombre dentro del entretenimiento de la pantalla pequeña y grande, ¿ok? Entonces, dado ese preámbulo, yo creería que todas estas cosas al final suman los factores que dan como resultado las cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Y hoy efectivamente vamos a hablar de Simón. Vamos a hablar de Simón la película. Simón la película que fue grabada y fue toda rodada en Estados Unidos. No hubo participación venezolana dentro del territorio venezolano, creo. Estoy desinformando si estuviera afirmando que esto es 100% real, pero estoy casi seguro de que toda la producción se llevó a cabo fuera de Venezuela, y tendría que ser así, naturalmente, por un tema de lo que trata la película, ¿ok? Tendría que ser así, no podría ser de otra forma. Así que todos estos hechos, es muy curioso ver cómo todos estos hechos van abonando el terreno para que estas cosas existan, ¿saben? Para que estas cosas tengan lugar y décadas después, o por lo menos unos cuantos años después, es que podemos ver nuevamente cómo el nombre de Venezuela está en lo más alto del mundo del entretenimiento, tanto así como para que vaya la academia, ¿ok? Y le pida el guión a esta película para hacerlo parte de su colección permanente, ¿ok? Son cosas que no provienen de la nada, digamos. Y en este aspecto quiero hacer un reconocimiento al director, cuyo nombre voy a poner aquí, y me disculpo por mi falta de respeto al no saber cuál es su nombre, ¿ok? Pero voy a poner por acá alguna referencia, porque con él obviamente empieza todo, seguramente, y con él termina desde el punto de vista de la concepción de este proyecto, pero por supuesto también todo el elenco involucrado. Así que ese reconocimiento es para ellos, es para todas las personas que hacen de estos productos posibles y que por supuesto vienen de una trayectoria, ¿ok? Porque el protagonista, el chico del cual sí creo que es Christian McGaffney, creo que es su nombre, reconocido también mucho por precisamente novelas o telenovelas venezolanas, y también participaciones en muchos otros proyectos fuera de Venezuela. Pues este chico, la verdad es que bueno, él y todo el elenco, sinceramente, incluso creo que una persona que interpreta a alguien que no es de Venezuela, todo el elenco estuvo bastante brillante, por supuesto, a la par de una obra cinematográfica bastante completa, de una trama muy, muy, muy completa. Pero sí, vamos a hablar
de Simón. Y quiero decir una cosa al respecto, ¿ok? Primero, pues, ¿de qué trata la película? Precisamente para no hacer más de esta reseña algo demasiado desordenado, pues la película trata de la historia de Simón, una persona que fue participante activo del movimiento estudiantil y por ende de personas partícipes de las protestas venezolanas durante el año 2014, ¿ok? Durante el año en donde las protestas en contra del gobierno venezolano, del régimen venezolano, se intensificaron. Pues esta es la historia de este chico que a la par que está en Estados Unidos, ¿ok? Haciendo todo lo posible por adaptarse a esa nueva vida, tiene que recordar a propósito de su situación migratoria qué fue lo que pasó con él en Venezuela. Y es así como nosotros vamos viendo la película, bajo la perspectiva de él, pero en modo de recuerdos, ¿ok? En modo de pasado, ¿ok? En tiempo pasado. Y es bastante curioso que algunas películas usen este recurso y no lo hagan de la mejor forma. A veces suele distraer al espectador el hecho de que tengas que hacer esos saltos del pasado al presente, porque sinceramente a veces ni siquiera lo puedes distinguir muy bien, ¿ok? Ni siquiera a veces lo puedes distinguir muy bien. Creo que este no es el caso de esta película. Creo que los saltos temporales son bastante clave y a la par de que este chico andaba haciendo este recorrido, digamos, por todas las cosas que tuvo que padecer y vivir durante estas protestas, le acompaña su amigo, ¿ok? Un amigo que lo acompañó básicamente, así como lo hace a lo largo de la película, durante esta etapa en la que su vida básicamente se basaba en pensar en la protesta, en la libertad y en la desobediencia civil como responsabilidad, ¿ok? Social de una persona de ese momento y de esa época particular del país. Entonces, sí, efectivamente, esto que acabo de decir es perfectamente el retrato de una realidad. Es el retrato de una realidad personal. Es el retrato de una realidad de Simón. Pero a su vez, que es el retrato de una realidad de Simón, también es el retrato de una historia muy, muy colectiva, ¿ok? Porque personas como Simón hay a lo largo del mundo, y esto es algo que mis amigos de otros países pudieran corroborar, no solo venezolanos, sino que pertenezcan a cualquier tipo de nación, que sean parte de cualquier tipo de nación y que seguramente conozcan a personas que fuimos partícipes de este proceso de protestas y además, más que del proceso de protestas, de este proceso traumático en el que estuvimos durante muchísimo tiempo debido a la desobediencia civil y el llamado a la protesta, ¿ok? Entonces, esto también es bastante curioso, fue lo primero en lo que pensé, sinceramente, al ir escuchando la historia de Simón a lo largo de la película, y es el punto de quiebre de todo migrante, ¿ok? La pregunta que todo migrante debe hacerse en algún momento por más indiferencia que sienta respecto a su propio país. Y esta pregunta tiene que ver con ¿me voy o me quedo de Venezuela? La película retrata perfectamente cómo funciona en la mente de un venezolano el dilema de si quedarse e irse, porque quedarse a su vez representa sacrificar un montón de cosas a nivel personal, pero también irse puede dar la sensación de que estás abandonando el barco literalmente, como lo demuestran en la película, y dejando a los tuyos expuestos, ¿ok? Dejando a los tuyos en un momento, contexto, espacio, tiempo particular en el que precisamente van a tener que luchar sin ti, ¿ok? Entonces, la respuesta ante eso parecería obvia, pero lo que cabe preguntarse realmente es cuál es el costo de regresar a dar esa lucha en un contexto como el que tiene Venezuela actualmente, ¿ok? ¿Vale la pena acaso seguir luchando hasta morir quizás? Esa es la pregunta que Simón se hace a lo largo de la película y que no se responde, inclusive al final, cuyo mensaje, ¿ok? Cuya consigna termina siendo pues bastante abierta. Se podría decir que es eso, un final abierto que te deja un poco agobiado, ¿ok? Un poco ahogado respecto a todo lo que tuviste que ver en la película, que de por sí es bastante gráfico y es bastante
es bastante creativo y creería que a pesar de ser de esta forma no necesariamente es algo basado en ficción, ok, eso es todo lo que voy a decir por motivos obvios, no puedo decir demasiado más, pero no creo que precisamente la película de Simón esté basada en hechos de ficción, ok, no creo que toda la creatividad imprimida en cada una de las escenas más crudas de la película estén basadas en ficción o en exageración de la realidad. Entonces, ese es el dilema que se plantea Simón y la película es bastante redonda, me atrevería a decir que cinematográficamente es muy creativa, utiliza también algunos elementos del drama más básico y clásico del cine, ¿okay? En el que pasan también sucesos y cosas a la par, que Simón va contando su historia, que hacen de la historia, valga la redundancia, un poco más entretenida, y por supuesto los acompañantes del resto del elenco pues lo hacen bastante bien, ¿ok? Empezando por la amiga que Simón consigue para tramitar su situación migratoria en el país nuevo en el que está, ¿ok? Entonces creo que redondea una película sumamente perfecta, un poco de drama a mi parecer, un poco, vamos a decir, medianamente o ligeramente fuera del lugar, es lo único que a veces me sacaba un poco de la película, unos personajes que, bueno, para el que no la ha visto, ¿ok? Para el que la ha visto sabe de qué estoy hablando, unos personajes que no necesariamente tenían una conexión directa o influencia directa en la película, solo son puestos allí para que pasen algunas cosas, y eso, bueno, son conveniencias de guión que tienen todas las películas del mundo, muy pocas no la tienen, ¿ok? Entonces uno la acepta, uno le da vamos a decir, rienda suelta a esa clase de factores por, vamos a decir, disfrutar el resto de la película, que vale muchísimo la pena. No sé qué pasa, que estoy chocando hoy tanto con el micrófono, será que lo tengo más cerca de la cuenta, pero voy a tratar de cuidarme. El punto es que la película es muy redonda, muy recomendada que la vayan a ver, pero siempre con disposición de que existan personas como las que yo tuve que conocer en el cine, ¿ok? Y esta realidad es bastante dolorosa de ver, de vivir. Básicamente al final de la película, al menos en el cine que yo la vi, pues había mucha gente de todo tipo. Había personas jóvenes que quizás tenemos un sentimiento muy particular y especial por esta clase de historias, ¿ok? También había personas de un par de generaciones más altas que la mía, podríamos decir unos 30, 40 años, pero también había muchas personas un poco más mayores, ¿ok? Personas que podría decirse están rondando los 50 o 60 años, ¿okay? Personas que vivieron otra Venezuela, ¿okay? Que son parte de otra cultura y de otra idiosincrasia que Venezuela en algún momento experimentó, pero no solo eso, sino que está acostumbrado precisamente o acostumbrada a una clase de dinámicas, ¿ok? Dentro de un país que medianamente funciona, pero que ya no existe. Yo creería que esta es la forma más sana de darle un justificativo a esto que me ocurrió viendo la película de Simón. Al final, una señora del cafetal y el que es de Venezuela sabe a qué me refiero, una señora de estas que se queda con la información oficial y que es capaz de ilusionarse con cada cosa que un político, que una persona, un mártir de cualquier tipo les dice, y suena medianamente épico, ¿ok? Bueno, estas personas suelen ser llamadas personas del cafetal, no creería que tengo que detallarlo, pero sí, efectivamente al terminar la película Simón, una señora del cafetal, apenas acaba la función, ¿ok? Y estamos grabando esto, creo que muy cerca de la fecha en la que va a salir, podemos decir que estamos exactamente a 7 días de una elección, ¿ok? De una elección primaria para una potencial elección presidencial que ha sido objeto de conversación durante muchísimo tiempo. Pues esta señora, sin entender absolutamente nada de las horas que estuvo en el cine viendo y retratando, o mejor dicho, viendo cómo otros retratan la realidad real de Venezuela sin comprender de ninguna forma lo que se está diciendo en la película, la señora se levanta de su asiento, de verdad, como persona que quiere un poco de atención también, ok, no pasa nada con eso, y dice: al final esa película debería decir: no se olviden de votar.
el domingo tenemos que votar. No se olviden. Pareciera porque a la gente se le olvida la indiferencia. Eso es lo que nos tiene así, la indiferencia. Vayan a votar. Pareciera y vamos a cambiar el país votando. Voten, 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 voten. Y esto es sumamente decepcionante, ¿ok? Esto es sumamente decepcionante porque me hace pensar que las personas que dirigen estas películas no necesariamente tienen una agenda, ¿ok? No necesariamente tienen un interés particular o no están promoviendo una ideología particular. No es el caso de esta película, porque además de que se rodea de mucho drama cinematográfico propio de una historia personal, ¿ok? O mejor dicho, además de eso, también, pues bueno, tiene unos aspectos que no necesariamente tienen que ver con la situación política en general, aunque por supuesto ese es el centro de los problemas del protagonista, ¿ok? De básicamente el estrés postraumático que sufre el protagonista. Pero no hay un mensaje, ¿ok? A pesar de eso, yo creería que el coeficiente intelectual de todas las personas que están detrás de esta película, comenzando por el director y luego por el elenco y todo el equipo que la compone, entiende un montón de cosas un poco mejor que personas como la que acaba de gritar ese mensaje, ni bien estamos saliendo de la función, ¿ok? Y eso a mí me ofendería muchísimo estando en la posición de un director o de un actor que acabamos de hacer esta tremenda obra de arte. Me ofendería muchísimo que una persona crea que este es el mensaje. Me haría creer que le hice perder el tiempo a esa persona y que sobre todo la confundí, ¿ok? Que intenté retratar una parte de la historia bastante específica y la persona terminó entendiendo otra, pero la realidad es que no, y la película así bien lo retrata. La realidad es que muchas personas utilizan esa zona de confort como mecanismo de defensa, ¿ok? Y acabo de decir dos cosas que tienen una connotación sumamente negativa, pero que no necesariamente son culpa o son características malas de esas personas, ¿ok? Porque usan esa zona de confort como mecanismo de defensa ante la realidad que ocupa a Venezuela en este momento, en la que, seamos honestos, pocas personas podemos hacer algo o pocas acciones son realmente significativas para lograr un cambio real en la situación, ¿ok? Entonces, la sensación que te da, el virtue signaling que te da el hecho de que promuevas o digas que estás haciendo algo respecto a la situación, pues naturalmente siempre nos lleva a pensar que estamos haciendo al menos algo, ¿ok? Que somos diferentes a aquellos que no hacen nada. Y esa es, creo yo, la motivación principal por la cual muchas personas aún siguen creyendo esto, especialmente, como dije anteriormente, personas de otras generaciones. Pero sí me parece muy lamentable que en la película, miren, en la película, muchachos, en la película, el guardia, el comandante, lo que sea de la Fuerza Armada de Venezuela, el que representa o hace ese papel, ¿ok? Se lo dice muy claro al protagonista. Eres pendejo, tú crees que lo que hay aquí es una dictadura. Aquí lo que hay es un negocio, ¿ok? Todos salimos beneficiados. El que manda a una persona a protestar, llámese Pedro Pérez o llámese Paula Pérez, son personas que pertenecen a ese negocio y que caiga quien caiga dentro de este régimen, el negocio va a permanecer porque es propio y característico del sistema venezolano contemporáneo y actual. Esa es la realidad. Y ni tú, Simón, ni tú, estudiante, ni tú, activista, van a hacer que esa realidad cambie. Eso es lo que ocurre en Venezuela, ¿sí? Y es importante señalarlo y es importante hacer énfasis de esta idea, ¿ok? Porque justamente estamos a las vísperas de un evento político, de un evento de estos llamados, o bueno, yo los llamo así, jugar a la democracia, ¿ok? En los que va a haber una primaria presidencial para enfrentarse a la persona que dirige en este momento la presidencia de Venezuela. Y es gracioso ver cómo los políticos, politiqueros, todavía existen políticos, personas, dirigentes políticos, ¿ok? Y politiqueros, personas como esta señora, que definitivamente no entienden por dónde va el asunto. Y es sumamente curioso ver también, y creería que para los directores y para los
que se encargan también de crear estas obras de arte, también debe ser muy lamentable que esto permita ser visto o mejor dicho, se permita ser mostrado, particularmente en Venezuela, ¿ok? En todas las salas de cine, y entender o darle la vuelta de por qué esto realmente ocurre. Y tiene que ver con ese último mensaje que ese guardia le dio al chico, a Simón, durante la película. Y esto es importante que la gente lo comprenda, ¿ok? Cabe preguntarse, ¿ok? Estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura porque al gobierno le interesa que esta película salga en salas de cine. ¿Dónde está la censura? ¿Qué ha pasado con esta narrativa? Porque el gobierno, que ahora puede disfrazarse de democrático, permite que esto salga a la luz? Primero que nada y principalmente por la razón que acabo de mencionar. Al gobierno actualmente, yo creería que es un tinte que ha adoptado durante los últimos años. Le interesa que cada acción que puedan llegar a tomar sea o tenga un tinte medianamente democrático, ¿ok? De esa forma ellos pueden poner eso como argumento, como fuerte recurso de cualquier mesa de negociación a nivel internacional y decir, miren, esto que ustedes están diciendo es absolutamente falso, ¿ok? Y es falso porque miren cómo permitimos proyectar esta película en salas de cine venezolano que proponen una idea muy, muy distorsionada de la realidad de Venezuela y lo permitimos. Entonces, por favor, nosotros no somos ninguna dictadura. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo, yo creería que el más importante, porque tiene que ver con aquello que los gobiernos dictatoriales o autoritarios, para ser más específicos, saben decir y hacer muy, muy, muy bien. Y es que si el gobierno quiere, ¿ok? El gobierno hace que las personas lo vean. Nada ocurre en Venezuela sin que el gobierno así lo desee. Entonces, la pregunta tiene que ser, ¿por qué el gobierno quiere que veamos esta película? Y miren, la respuesta es sumamente triste. Si el gobierno quiere que veamos esta película, es por una razón sencilla. Es porque es propaganda política. Es porque eso es el mismo recurso que utilizan ellos cada vez que alguien es capaz de alzar la voz para emitir, para crear y para promover algo importantísimo dentro de los regímenes como el de Venezuela: el miedo. Si el gobierno quiere que vean esa película, es porque ellos necesitan, ¿ok?, que primero te sensibilices profundamente con la realidad de una persona víctima, ¿ok?, víctima de una agenda política, vamos a decir, ajena, ¿ok?, particular, con intereses particulares, como lo suele ser la agenda de la oposición venezolana. Y por otro lado, quieren que la veas porque ellos necesitan que tú tengas claro lo que ellos son capaces de hacer si te atreves a alzar la voz. Esa es la realidad. Y es una realidad sumamente triste, es sumamente costosa de entender, es difícil de asimilar, es lamentable, es inmoral, es poco ético además, pensar que el arte que una persona puede llegar a crear pueda ser usada con esa intención, con la intención de crear propaganda política, pero la realidad no la cambia el hecho de que una persona piense que votando las cosas van a cambiar, o de que otra persona venga en un podcast y critique esa acción y diga por qué el gobierno la permite mostrar. La realidad es que eso no va a cambiar por ninguna de acciones, por ningún tipo de acciones como esta, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar ese tema porque me pone un poco no family friendly, ¿ok? Entonces, muy buena la película de Simón, me encantó, sinceramente. Y aquí podemos entrar, creo que en el otro subtema. No era un tema particular que quería tocar, pero me estoy acordando ahorita también a propósito de que acaba de ocurrir algo importante respecto al panorama deportivo nacional, ¿ok? Respecto al panorama venezolano. Miren, hace nada ocurrió que la Vinotinto, ¿ok?, la selección de fútbol nacional de Venezuela, sacó un empate
muy muy valioso en Brasil contra Brasil para las eliminatorias del próximo mundial, ¿ok? Fue un empate muy celebrado además porque se dio en un contexto sumamente complicado para Venezuela, pero además dentro de un partido muy 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 parejo y que terminó con esta olla, con esta obra de arte que firmó este jugador Edward Bello para Venezuela. Y miren, un momento de clímax muy muy bonito que tenemos nosotros los venezolanos dentro de cada una de las desgracias que tenemos que afrontar durante nuestro día a día. Así que eso pues ocurrió hace muy poco. También hubo una cuestión con el beisbolista, con Ronald Acuña, ¿okay? que creo que rompió una cifra récord de alguna de las cifras récords de la MLB, ¿okay? De la MLB, de la Liga Nacional, perdón, de la Liga Profesional de Béisbol, ¿okay? En los Estados Unidos, cosa que es bastante arrecho, ¿okay? Es bastante cool ver cómo los venezolanos siempre ponen su nombre de alguna u otra forma en la palestra, ¿ok? Lo ponen sobre la mesa, dan estos statements, ¿ok? Estas declaraciones de que, miren, aquí está Venezuela, ¿no? Y lo hacen en muchas instancias. También Venezuela acaba de ganar un concurso de robótica, unos chicos, unos muchachitos, haciendo historia en un concurso internacional de robótica, que de paso el video que voy a poner a continuación, espero que no me lo bajen por copyright, voy a poner un poquito, pero un video que te eriza la piel, sinceramente. And the gold medal for the Albert Einstein Award for First Global International Excellence goes to Team Venezuela. All right. Entonces, todas estas cosas son bastante emotivas y, bueno, por supuesto, a propósito de la obra de arte que puede llegar a ser Simón, eso pues, todas estas cosas son un motivo profundo y fuerte por el cual una persona puede llegar a preguntarse, miren, es sumamente curioso entender el contexto que está viviendo Venezuela actualmente y que aún en ese contexto Venezuela sigue siendo motivo de conversación, no necesariamente por esta clase de conflictos, ¿okay? De conflictos políticos, sociales y económicos, sino también por muchas otras cosas que necesariamente son buenas, ¿okay? que naturalmente son cosas buenas. Pero a su vez son parte de una matriz de conversación muy, muy, muy pequeña, muy, muy, muy irrisoria, a mi parecer, ¿okay? Que no ocupa para nada el tema diario de conversación para las personas dentro de Venezuela. Todos los países del mundo tendrán esta cultura. Todos los países del mundo tendrán tan poco orgullo por las cosas que surgen dentro de su país. Y miren, esto no es un llamado al chauvinismo absurdo, esto no es un llamado al tricolor, a usar la gorrita estando en Chicago o estando en Illinois, estando en Vancouver o en Berlín, ¿okay? Esto no es un llamado para nada a eso, porque además me parece sumamente ridículo, ¿okay? que este chauvinismo venezolano absurdo sea propio de un comportamiento de un compatriota, ¿okay? Me parece ridículo, pero bueno, respeto su libertad y decisión de así llevarlo a cabo, pero no me refiero a esa clase de chauvinismo, de nacionalismo ridículo al cual hago referencia cuando digo si todos los países serán tan ingratos con su patrimonio como Venezuela, porque en realidad tiene que ver más con una conversación que suele darse cada vez que un venezolano hace algo, ¿okay? Algo, no importa, sea la vaina más chiquita, sea la vaina más grande, hace algo por Venezuela. Y lo único que de alguna u otra forma hace ruido dentro de estos hitos, a pesar de que existe efectivamente mucho reconocimiento, es la crítica, ¿ok? Es el señalamiento infundido. Miren, no me quiero poner pesado con el tema del fútbol ni de la selección vinotinto, porque no son personas que
me dejan muy bien parados luego de defenderlos. Ya eso lo he entendido a lo largo de los años. Pero miren, Tomás Rincón, ¿ok? Tomás Rincón es el capitán de la selección vinotinto, ¿ok? Y futbolista, perdón, futbolista actualmente del fútbol brasileño, ¿ok? Del Santos de Brasil, un equipo bastante simbólico y emblemático para el mejor país en fútbol de Sudamérica, ¿ok? Y Rincón es considerado en este momento y con muy poco tiempo de actividad en su club una persona bastante querida, ¿ok? Es una persona bastante respetada por sus seguidores, por sus hinchas, por sus fans, ¿ok? Personas que no son de Venezuela. Igualmente el caso de Soteldo, que bueno, digamos que Jefferson Soteldo es otro futbolista con otras características y problemas extradeportivos que un poco opacan, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con él, pero también, ¿ok? También, de hecho juegan en el mismo equipo y son considerados ambos ídolos dentro de sus equipos. Y podríamos decir, bueno, pero es que eso tiene que ver más con un sentimiento del hincha que concha le pone a disposición su amor a cualquiera que se cruce. Sí, vamos a suponer que sí, que la cultura de uno u otro país influye directamente en cuanto aprecian un tipo de talento, un tipo de logro, un tipo de persona más que por encima, o mejor dicho, más o por encima de otras naciones, como es nuestro caso. Pero miren, se podría decir entonces que Venezuela, al ser un país beisbolero, pues Ronald Acuña sería nuestro Dios, ¿ok? Sería nuestro Messi. Y la realidad es que todos los comentarios por la personalidad que tiene Acuña son mucho más destructivos, peyorativos y de una naturaleza hater, ¿ok? Que de otra cosa. Yo me pregunto entonces, ¿qué pasará con los fans de Cristiano Ronaldo, ¿ok? Que es persona más pedante que Cristiano en su momento, ¿ok? No pudo haber existido jamás. ¿Qué pasará con los fans de Cristiano Ronaldo en Portugal? Miren, Cristiano Ronaldo en Portugal es un dios. Cristiano Ronaldo en Portugal es un ídolo y lo será hasta el fin de los tiempos. Es un nombre que está escrito para siempre en la historia de la nación portuguesa. Entonces, vale la pena preguntarse si nosotros sabemos valorar lo suficiente el patrimonio o es una característica muy venezolana, es muy latinoamericana. ¿Qué ocurre con todo eso? Porque estoy hablando como que de un ámbito muy particular, el ámbito deportivo, pero también, por supuesto, está en el ámbito del entretenimiento, artistas, cantantes, comediantes, ni hablar de personas que tienen que ver con movimientos ilustres, ¿ok? Con movimientos intelectuales, como lo puede ser la escritura, la dirección de cine, de arte, artistas, por supuesto médicos, todo aquello que sea meritorio a base de intelecto, ¿okay? A base de inteligencia, o sea, ni hablar de ellos, que ya ni siquiera forman parte de una conversación popular, ya ni siquiera forman parte de una conversación mainstream. Entonces, es bastante triste, y a propósito de Simón, quería dar ese mensaje que incluso nosotros los venezolanos no sepamos lo suficiente valorar el patrimonio, ¿ok? Porque a final de cuentas, miren, muchos nos quejamos a veces de qué realmente son las cosas que identifican a una nación, ¿ok? No solo a Venezuela, a una nación. Es una pregunta que constantemente personas se hacen. Yo creería que valorar nuestro patrimonio, valorar el producto que sale de Venezuela, no irracionalmente, no de forma chauvinista o nacionalista ridícula, pero valorarlo al fin es de alguna u otra forma una muestra de identidad nacional. Es parte de lo que somos y deberíamos sentir el suficiente orgullo de ello, incluso mucho más que orgullo por otras cosas que nada tienen que ver con cosas de nuestro país. Pero bueno, son problemas suficientemente profundos que seguramente otras personas, sociólogos, investigadores, historiadores, sabrán abordar mucho mejor que yo, y por supuesto personas como ustedes que seguro tienen una opinión y quisiera que la dejaran acá en los comentarios para que no se pierda esta conversación. Me gustaría saber qué opinan al respecto de Venezuela, de las cosas que hace Venezuela en el mundo, de los venezolanos y de, por supuesto, nuestro patrimonio nacional. Si creen realmente que esta percepción de que no hay conversación del patrimonio nacional es un hecho, tal cual como yo lo expongo, o lo ven de alguna u otra forma, los voy a leer en los comentarios. Muchas gracias por haber estado en este episodio.
muy interesante hablar siempre de temas nacionales, aunque se supone que no íbamos a tocar estos temas en el podcast, pero no importa. De esto se trata divagar, ¿ok? De esto se trata estar divagando, ¿ok? De hablar de una u otra vez de cosas que naturalmente no hablaríamos en el día a día. Y por supuesto me complace saber que alguna persona escucha esto hasta el final y para ti son mis gracias. Mi nombre es Dani Terry y nos vemos en el próximo episodio. Se les quiere.